creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Oramos. Padre celestial que estás en gloria, en este momento, Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tú me das de poder estar aquí en tu casa, Padre Santo, impartiendo tu palabra. Te pido, Padre celestial, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu hablando, ministrando cada vida, Padre, con tu palabra en esta hermosa noche. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanas. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. En esta hermosa noche, como es campaña de Ujieres, yo traigo un tema, el cual lleva por título Servir bajo la unción. ¿A cuántos les gustaría servir bajo la unción? Qué bonito, hermanos, es servir a Dios, pero bajo la unción. Porque cuando servimos a Dios bajo la unción, entonces nuestro servicio, nuestro trabajo es de agrado para Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo el poder de Dios, bajo el Espíritu Santo, nosotros somos personas prudentes, somos personas sabias y somos personas, gloria al Señor, que sabemos dirigir conforme la voluntad de Dios. Pero eso solo lo podemos hacer bajo la unción. Por eso en esta noche yo quiero que usted diga: yo quiero servir a Dios bajo la unción. Cuando un miembro de la iglesia siente el deseo en su corazón de servir a Dios, la iglesia le pide algunos requisitos para poder ingresar al ministerio de la iglesia. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues bueno, lo primero que hace la iglesia cuando entran los servidores es que les pone un uniforme. Ustedes ven a los de las cámaras tienen su uniforme. Los ujieres, servidores, tienen su uniforme. Los misioneros tienen su uniforme. Las damas, los maestros, bueno, todos los que van a servir a Dios llevan un uniforme. Y eso es bueno, gloria al Señor, porque eso quiere decir de que usted está en una iglesia ordenada donde hay orden. Y donde hay orden, ahí está Dios. Gloria al Señor. Pero se nos ha olvidado, hermanos, algunas veces, gloria al Señor, que nosotros tenemos que servir a la iglesia, pero no solo a la iglesia, sino también servirle al Señor allá afuera. Porque nosotros no somos servidores solamente de la iglesia. Nosotros somos servidores de nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos y que nos ha enviado a predicar la palabra de Dios. Nosotros aquí en la iglesia, cuando recibimos un
servidor le damos algunas normas, como por ejemplo a los servidores ser personas amables, tener responsabilidad y estar bautizados, estar bien con Dios. Bueno, son normas que son puestas por la iglesia y también por la palabra de Dios. Pero servir a Dios, hermanos, es un privilegio y es un deber que el Señor nos ha permitido a todo cristiano que ha venido a escuchar la palabra de Dios y que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Un servidor de Dios necesita las características espirituales de un hijo de Dios. Cuando hablo de características espirituales, estoy hablando de que el servidor que va a servir a Dios lo tiene que hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Y aquí no entran solo los sugieres, aquí también entran los misioneros, aquí entran los maestros que dan clases, los líderes que tienen diferentes sociedades dirigiendo. Aquí entran los pastores, los evangelistas, los músicos, porque todos somos servidores de Dios. Y también los miembros, porque usted es un servidor de Dios desde el momento que usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor nos mandó, gloria al Señor, con un propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios, pero también de anunciar el reino de los cielos, de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es buenas nuevas de salvación. Entonces, nosotros también somos servidores de Dios. Servidor de Dios, gloria al Señor, espiritualmente hablando, la palabra de Dios nos exige, no el pastor, no el líder, la palabra. En el verso 3, si usted lo puede leer, Hechos, ahí donde leímos, verso 3, nos exige la palabra, pues hermanos, dice, buscad pues hermanos dentro de vosotros a 7 varones, gloria al Señor, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa es la primer característica que la Biblia nos exige para poder servir al Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer esta palabra? Porque el que va a servir a Dios, hermanos, la palabra de Dios dice que, gloria al Señor, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ni contra principados, ni contra potestades, sino contra huestes malignas que vienen, gloria al Señor, a estorbar nuestra vida espiritual. Y nosotros como servidores de Dios tenemos que estar protegidos por la unción de Dios y proteger a los que vamos a dirigir. Porque imagínese usted un líder que no está bajo la unción de Dios, ¿cómo va a proteger a los que le siguen si no está él protegido? Es necesario que nosotros aprendamos esta noche a trabajar en la obra del Señor como servidores, pedirle a Dios que nos llene
del poder de su Santo Espíritu. Juan, gloria al Señor, Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Cómo vamos nosotros a ser honrados de parte del Señor? Solamente sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Cuando nosotros le servimos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, el Señor tiene una promesa para nosotros y dice que Él nos va a honrar. Pero cuando nosotros le servimos de todo corazón. ¿Cómo vamos o cómo debemos nosotros de servir a Dios para que Dios se agrade de nuestro trabajo? El Salmo 108 dice, mi corazón está dispuesto, oh Jehová, a cantarte y alabarte. Nosotros tenemos que estar dispuestos a servir a Dios con nuestro corazón. No tenemos que servir a Dios porque alguien nos obliga. No tenemos que servir a Dios por compromiso. No tenemos que servir a Dios para que alguien nos vea. Tenemos que servir a Dios porque le amamos de corazón. Gloria al Señor. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Hermanos, el verdadero servidor tiene que tener la característica de los frutos del Espíritu. Si usted o yo, como servidora del Señor, no tengo las características de los frutos del Espíritu que dice la palabra en Gálatas, nosotros no vamos a ser buenos servidores. ¿Por qué? Porque no vamos a llenar los requisitos que el Señor quiere que nosotros tengamos. Gálatas, gloria al Señor, 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El servidor, hermanos, tiene que tener amor, primeramente para Dios. Si el servidor no tiene amor para Dios, menos va a tener para su prójimo. El servidor tiene que amar su salvación para poder ayudar a los que van a encaminar en los caminos del Señor para que sean salvos. Pero si el servidor no ama su propia salvación, ¿cómo le van a importar la salvación de los demás? Por eso nosotros como líderes, como misioneros, como siervos de Dios, como servidores de Dios, tenemos que amar a Dios y amarnos nosotros mismos para poder amar a los demás. Por eso vemos nosotros, hermanos, ahora en las iglesias se necesita el amor de Dios. ¿Por qué se necesita el amor de Dios? Porque solo con el amor de Dios nosotros podemos llegar al corazón de aquel que no conoce la palabra de Dios. Solo con el amor de Dios podemos llegar con aquel que está perdido, aquel que está atribulado, aquel que está angustiado, aquel que está desesperado. Pero si nosotros tenemos el amor de Dios, llegamos con sabiduría, con prudencia, con unción a consolar a aquel necesitado. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener primeramente el amor
de Dios. Imagínense si un servidor dice, yo estoy sirviendo a Dios. Aquí incluyo todos los servidores, y no estoy hablando de palabra ungida, estoy hablando de la iglesia alrededor del mundo. Los hijos de Dios decimos que amamos a Dios y que servimos a Dios. Posiblemente estás cantando en el coro, estás trabajando en alguna área que la iglesia te haya puesto, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo estás sirviendo a Dios? La otra pregunta es, ¿por qué estás sirviendo a Dios? ¿Por qué? ¿Porque te obligaron? ¿Porque quieres salir adelante y quieres que todos te vean? ¿O porque amas a Dios con todo el corazón? A veces nosotros servimos a Dios, pero no entendemos ni lo que estamos haciendo. Pero en esta noche vamos a aprender a través de su palabra que Dios se agrada de los verdaderos servidores que le adoran en espíritu y en verdad. Y el verdadero servidor, hermanos, se esfuerza para hacer su mejor trabajo, para que Dios se agrade de él, de su trabajo. El servidor no tiene que tener odio en su corazón, tiene que tener amor. Porque imagínese usted, dice, si yo, me voy a poner yo de ejemplo, si yo estoy aquí y digo, yo soy una servidora del Señor y yo hago todo lo que tengo que hacer aquí y ni como ni duermo por andar trabajando en la obra del Señor, pero yo tengo rencor en mi corazón en contra de mi hermano, en contra del cuerpo de Cristo, ¿usted cree que yo estoy sirviendo a Dios? Yo no estoy, sí, estoy sirviendo a Dios, pero Dios no se agrada de mi servicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a servir a Dios, pero en espíritu y en verdad. Porque hay también servidores que no están en la verdad. Pero nosotros vamos a aprender a amar a Dios y a servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios eso quiere que hagamos. Nosotros tenemos que aprender, gloria al Señor, a amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a su pueblo. Amar a nuestro hermano. No importa lo que haga nuestro hermano. Nosotros como servidores de Dios tenemos que ser personas prudentes, tenemos que ser personas maduras, tenemos que entender que el enemigo vino para matar, para destruir, para confundir, pero nosotros estamos aquí para ayudar, para fortalecer, para que nuestro hermano siga adelante en los caminos del Señor. Y no tenemos que ver sus debilidades. Tenemos que fortalecerlo con nuestra oración, con nuestro apoyo, para que nosotros hagamos el trabajo que Dios nos ha mandado y a Él le agrade nuestro servicio. Gloria al Señor. Hermanos, es muy lindo trabajar, es un privilegio grande poder trabajar en la obra del Señor, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, concluyo, Dios nos ha llamado a servir, pero depende de nosotros
¿cómo vamos a servir a Dios? Lo vamos a servir con gozo, con alegría, con fe, con prudencia, con sabiduría. Hay gente, hermanos, que cuando está en un puesto, ya piensa la persona que es muy importante. Y aquí nadie es importante. Aquí solamente hay un importante, que es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que nos limpió, que nos lavó, que nos purificó y que nos dio la oportunidad de ser salvos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de quitarnos esa idea falsa que el enemigo nos puso en nuestro corazón de que somos importantes. Aquí no hay ningún importante. Aquí solamente es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, los únicos que son importantes. Nosotros simplemente somos sus servidores. Y tenemos que hacerlo con amor, con alegría, con gozo, con reverencia, con temor, gloria al Señor, para que el Señor se agrade de nosotros. Terminó, gloria al Señor. El verdadero servidor tiene que crucificarse juntamente con el Maestro. Servir a Dios en las buenas y en las malas. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios, pero haciendo lo que nosotros, como dicen allá en el mundo, lo que se nos da en gana, ¿verdad? Y no es así, porque cuando nosotros vamos a servir a Dios, tenemos que crucificarnos juntamente con Él. ¿Qué vamos a crucificar? Vamos a crucificar nuestros pensamientos, nuestro orgullo, nuestra forma mal de pensar. Todas las actitudes malas que nosotros tenemos, las tenemos que ir crucificando para que el Señor nos vaya dirigiendo y nosotros seamos buenos líderes delante de la presencia de nuestro Dios. Nosotros tenemos que trabajar para el reino de los cielos con todo el corazón, para la iglesia, para nuestro prójimo y para apoyar nuestra propia salvación. Si usted va a trabajar como músico y va a tocar un instrumento, ¿por qué está tocando ese instrumento? ¿Para qué está tocando ese instrumento? Para que lo vean en las redes sociales, que usted toca muy bien el bajo, la trompeta, la guitarra y que usted canta como un jilguero. ¿O está sirviendo a Dios y tocando para Dios? Porque usted, al venir a este lugar, quiere que la presencia de Dios descienda, que los enfermos se sanen, que los cojos se levanten, que los paralíticos caminen, que el débil se levante y agarre fuerza a través de la alabanza. Cuando traemos ese pensamiento, es cuando Dios se glorifica en nuestras vidas. Ustedes, ¿por qué están sirviendo a Dios? Los ujieres, cuando van a servir a Dios, traen ese pensamiento de impartir ese gozo, esa alegría con aquel que quizá entra por esa puerta llorando y que quiere un milagro, necesita un abrazo, necesita una palabra de aliento para poder seguir viviendo en los momentos difíciles. Está preparado el ujier, el servidor, el líder para ayudar a esa persona, para que Dios se glorifique y pueda hacer un milagro en esa alma necesitada. Para eso nosotros necesitamos la unción
el poder de Dios para poder ayudar a esas personas y orar por ellos, y que cuando nosotros oremos, esa persona sea libre por el poder de la palabra. Pero tenemos que prepararnos. Todos tenemos que amarnos, pero si usted está sirviendo y en su corazón todavía hay odio, hay envidia, hay crítica, hay rencor, esta noche le vamos a pedir a Dios que nos limpie nuestro corazón, porque nuestro trabajo, gloria al Señor, haciéndolo de esa manera, va a ser en vano. Pero la Biblia dice que nuestro trabajo no es en vano, pero cuando lo hacemos en el Espíritu, cuando lo hacemos para el Señor, cuando lo hacemos de corazón. Pero cuando no lo hacemos de corazón y estamos viviendo bajo la rebeldía, la desobediencia, la crítica, el rencor, la envidia, ese trabajo es en vano. Dios no nos va a honrar, porque dice que Dios honra, pero a los servidores que le honran con todo el corazón. Así que, hermanos, esta noche, gloria al Señor, vamos a aprender por qué sirvo yo a Dios. Esa es la pregunta. ¿Por qué sirvo yo a Dios? ¿Porque le amo? ¿Porque me obligan a venir aquí? Hay gente que a la fuerza viene, y entonces, ¿qué va a pasar con nuestro servicio? Lo va a hacer, pero a Dios no le va a agradar. Es mejor que hagamos un poquito, pero de corazón. De corazón, gloria al Señor. ¿Por qué sirvo a Dios? Porque realmente le amo, porque quiero trabajar para el reino de los cielos, porque quiero ser un buen servidor, porque quiero que Dios se glorifique en mi vida, que Dios me prospere, que Dios me ayude, que Dios me cuide, que Dios me guarde, y que yo siempre voy a estar dispuesto para trabajar en su obra. Si nosotros lo hacemos de esta manera, entonces Dios va a estar siempre con nosotros todo el tiempo que lo necesitemos. Amén. Hermanos, es necesario que meditemos esta noche cómo estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? Y usted mismo se va a dar la respuesta, y usted mismo va a meditar y va a decir: Señor, ayúdame para que yo siga buscando tu rostro, para que yo siga sirviéndote de corazón, para que yo sirva como tu palabra quiere que yo sirva, y así pueda ganar muchas almas para la honra y gloria del Señor, y también pueda alcanzar yo salvación y vida eterna. Nos ponemos sobre nuestros pies, oramos al Señor, gloria a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único. Acuérdese que cada vez que usted va a servir al Señor, lo tiene que hacer de corazón. Y lo tiene que hacer bajo la unción, para que el trabajo que usted va a realizar sea agradable delante de Dios. Porque yo puedo ser una líder, puedo ser una misionera, puedo ser una maestra, puedo hacer los títulos que me pueden dar, y yo puedo tener muchos títulos, pero si Dios no recibe mi trabajo, de nada sirve. Mejor que el líder sea humilde, gloria al Señor, obediente a la palabra de Dios, y que sea un líder amoroso, para que Dios se glorifique en la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu amor, por tu misericordia,
Perdónanos, Padre Santo, porque a veces, Dios mío, te ofendemos con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma, Dios mío, de dirigirnos en tu obra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que por tu misericordia esta noche nos enseñes a servirte con todo nuestro corazón. Enséñanos, Padre Santo, a amar el ministerio que tú pusiste en nuestras manos, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, que no sea para, Dios mío, para los hombres, para que nos vean, sino, Padre Santo, que sea, Padre Santo, para hacer ese trabajo que has puesto en nuestras manos, de poder llevar el evangelio y alcanzar las almas perdidas, Padre, que están sin esperanza, y que podamos nosotros ser un canal de bendición, Padre, trayéndolos a los pies de Cristo, amándolos, Señor, fortaleciéndolos, instruyéndolos bajo la unción de tu poder. Quita de nosotros todo lo que no te agrada, Padre. Límpianos, purifícanos, santifícanos, y que en esta noche podamos limpiar nuestro corazón y podamos servirte de aquí en adelante con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanitos. Pueden tomar su lugar y así dijo. Muchas gracias por tu atención.